Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Es un placer verlos por acá. Somos un montón, yo creo que es casa llena casi, una mesa por allá. Gracias a todos por haber venido. Mi nombre es David Pérez. Es un placer para mí también estar acá con ustedes compartiendo otra noche más. Gracias a Telescope que organiza estos eventos, Meetup Station. Bastante buenos, bastante provechosos para nosotros, no solo para aprender diferentes tópicos, ¿verdad? Sino también para socializar, la comida, las bebidas, un rato agradable, un martes, ¿verdad? Que los lunes y los martes son como que, ay, qué pereza, porque no es viernes ya. Entonces, bueno, algo que ayude un poco con la semana. Para hoy, los amigos de Telescope nos han abierto la puerta, nosotros, Gerardo, Vladimir y mi persona, pertenecemos a una comunidad que se llama Cloud Native Costa Rica. ¿Se han escuchado hablar de Cloud Native Computing Foundation, CNCF? Es una organización sin ánimo de lucro que recoge un montón de proyectos de código abierto, ¿verdad? Como Kubernetes, como Prometheus, como Falcon y una infinidad más. Y lo que tratan es de darle una casa a esos proyectos, ¿verdad? Los tienen también separados por los que están en incubación. Ahí nos van a hablar un poco más en la primera presentación sobre eso. Pero tenemos chapters, lo que se llaman chapters, comunidades en diferentes lugares del mundo. Pues Costa Rica tiene una y los queremos introducir un poco a qué es esta comunidad, qué es Cloud Native y qué es Cloud Native Computing Foundation. Y para eso es el meetup de hoy. Así que les agradezco mucho a todos ustedes por haber venido con estas presas. Un martes, un aplauso para ustedes porque se lo merecen. Muchas gracias. Y también el agradecimiento a Telescope por la organización de estos Meetup Station. Al final de las dos presentaciones que vamos a tener un espacio para socializar, comidas y bebidas y hablar entre nosotros, ¿verdad? Hacer networking, que también es parte importante de este evento. Entonces, sin atrasar más, la primera charla que vamos a tener hoy viene a cargo del ingeniero Vladimir Aguilar, un excelente ingeniero de Site Reliability que trabaja en TradeStation, tiene más de 4 años de experiencia en este sector, trabaja liderando un equipo que tiene que trabajar con herramientas Cloud Native para el Cloud AWS y ha venido hoy con su charla de empoderamiento con Cloud Native, revolución, que nos va a hablar un poco, nos va a introducir en dos conceptos, que es Cloud Native y que es el Cloud Native Computing Foundation, y además, cómo podemos nosotros guiarnos en nuestras soluciones por medio de los productos o los proyectos de Cloud Native Computing Foundation para nosotros entregar soluciones con un nivel más alto de calidad. Entonces, recibamos con un aplauso a Vladimir. El stage es suyo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la comunidad de Telescope por brindarnos este espacio, como dijo David, nuevamente. Es bueno ver caras conocidas y desconocidas por acá. Yo creo que yo soy uno de los que más ha venido a este tipo de charlas. Ya esta es la décima, ya es la décima, tenía que exponer, manda huevo. Porque creo en el poder de la comunidad, en el poder de lo que nosotros podemos hacer como un grupo, en el poder de cómo nos podemos aliar todos para progresar, para aprender, para hacer contactos, y no solo para nuestros propios beneficios, sino para beneficio del país, del mundo en general, de nuestras empresas, de nuestros colegas.
Entonces, bueno, yo los invito a que ya después vamos a poner nuevamente los links a nuestra comunidad, pero que también pues participen en las actividades de Telescope, que todos los meses se está tirando charlas. Y bueno, sin darle más largas, empecemos. Mi charla se llama Revolución Cloud Native, como no sé su origen y potencial. Básicamente, lo que yo quiero hablarles un poco es de qué es esto de Cloud Native, de dónde salió, quién hizo que funcionara esto de Cloud Native en el mundo y dar algunas herramientas para navegar sobre este mundo. Ya después mi compañero Gerardo va a dar una charla más enfocada a qué ocupa un dev para poder mejorar sus skills en el tema de todo lo de Cloud Native. Bueno, David hizo una presentación mía, pero básicamente, como él mencionó, yo soy SRE de TripStation. Soy tech lead de un equipo de 7 SREs. Básicamente nosotros trabajamos ahí un modelo híbrido para atender a los equipos que ocupan pues, todas sus necesidades a nivel de cloud, de CI/CDs y todas esas cosas. Y al mismo tiempo pues, tenemos ahí una flexibilidad para trabajar en cosas que son importantes, aparte de lo que es el negocio. Porque de algo que hay que tener muy presente es que muchas veces el negocio quiere que nosotros corramos a entregar, pero se ocupa estabilidad también en las aplicaciones, en los sistemas y demás. Entonces ahí nosotros tratamos de buscar un balance. Por eso es que tenemos ahí un equipo de SREs. He trabajado estos 4 años y medio que tengo de trabajar en AWS y Kubernetes. Como dato curioso, en realidad yo trabajo como desde los 8 años en temas de computadoras porque mi papá era soportista, entonces él me ponía a armar compus y poner la tarjeta madre, memoria, esas cosas. Entonces he vivido apasionado con la tecnología desde muy pequeño. Y bueno, si me quieren contactar en algún lugar, podemos conectar a través de LinkedIn. Mi LinkedIn es Vladimir Aguilar, ahí me pueden encontrar fácilmente. Pero bueno, vamos en acción. Vamos a hablar un poco de lo que son los fundamentos de Cloud Native, algunas de sus ventajas, desafíos. Vamos a hablar de la Cloud Native Computing Foundation. También vamos a mencionar algunos casos de estudio que son pues, retos que han tenido algunas empresas en su mundo navegando por la nube y más o menos qué hicieron o qué herramientas utilizaron para poder resolver esos temas. Y al final una pequeña reseña ahí del capítulo de Cloud Native Costa Rica. Empecemos definiendo qué es Cloud Native, qué es esa carajada, ¿verdad? Esta definición la saqué de la documentación oficial de la Cloud Native Computing Foundation. Ahora les voy a mencionar un poco y les voy a enseñar un poco de las cosas que uno puede encontrar en el sitio web. Ellos tienen repos de documentación de cómo uno puede guiarse en los diferentes temas. Pero bueno, básicamente lo que dice la Cloud Native Computing Foundation acerca de Cloud Native es que estas tecnologías empoderan a las organizaciones para construir y correr aplicaciones escalables en ambientes dinámicos modernos, como lo son las nubes públicas, las nubes privadas o híbridas. Entonces, como ven, la idea es construir aplicaciones que nosotros podamos fácilmente escalar, que podamos construir de una manera sencilla en ambientes que se mueven rápido. Sabemos que ahorita el time to market es una cuestión crítica para las empresas. Queremos entregar rápido y queremos entregar bien. Ya no vivimos en un mundo en que necesariamente el modelo cascada es lo que le sirve a todo el mundo, ¿verdad? De construir todo y entregar todo, sino que vamos progresivamente entregando features y demás. Entonces la idea de estas tecnologías es que nos ayuden en ese proceso, ¿verdad? Y una parte muy importante es que las tecnologías Cloud Native no necesariamente tienen que vivir en AWS, en Azure, en Google Cloud, en Alibaba. Pueden vivir en un data center, pueden vivir en AWS y en un data center. Entonces, es una parte del mindset que uno tiene que tener por muchas razones, regulaciones, reglas de negocio. Tal vez no se puede usar una nube pública para ciertos set de datos o para manejar ciertas transacciones, entonces por eso ocupamos algún modelo híbrido, ¿verdad?
Otra de las partes de esta definición es que estas técnicas permiten crear sistemas de bajo acoplamiento. Es decir, nosotros no queremos que las partes de nuestros sistemas todas estén así demasiado rígidas entre ellas, porque si se nos cae una parte, pues se nos va el sistema completo. Tal vez, no sé, si tenemos el módulo de visualizar algo y eso se cae, no es tan crítico porque todavía se pueden seguir visualizando otras cosas, ¿verdad? Entonces queremos desacoplar lo más que queramos sean resilientes, administrables y observables. Queremos que nuestras aplicaciones se muevan como el mercado nos lo demande, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa en que trabajo es una empresa de trading. Básicamente ahí la gente se mete, compra stocks, puede comprar cripto, puede comprar diferentes cosas. Y como algunos sabrán, el mercado de stocks tiene un horario, ¿verdad? Cuando este mercado abre, tiene una gran cantidad de consumo, porque la gente es como cuando tal vez vio las noticias del día anterior y quiere apresurarse a comprar o quiere apresurarse a vender, y también eso sucede cuando el mercado cierra. Entonces, una aplicación Cloud Native o sistemas Cloud Native nos ayudan a poder predecir ciertamente el mercado y decir, ok, ocupo que esto escale. Nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de que para que una aplicación escale puede durar 45 minutos, porque tal vez es una aplicación legacy, a que escale en 5 minutos o 2 minutos. Entonces, el utilizar herramientas Cloud Native nos ayuda mucho para este tipo de situaciones. Otra de las cosas que queremos es que sean observables, porque queremos monitorear, queremos asegurarnos de que todo funcione correctamente. Y por último, queremos que también se puedan realizar cambios, como dice en la presentación, que sean frecuentes, predecibles y con un mínimo esfuerzo. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer que los desarrolladores puedan estar metiendo cambios de manera simple, cambios pequeños, cambios grandes, dependiendo de lo que se necesite. Y de una manera predecible, con un mínimo esfuerzo, porque realmente si nosotros logramos configurar de manera adecuada nuestros sistemas, pueden ser segundos. O sea, de verdad yo les digo que hubo una aplicación que en el momento en que nosotros la pasamos de un modelo de cloud-based, que ya les voy a explicar un poco qué es eso, a un modelo cloud native, los deployments se redujeron en horas. Y desde el momento de la concepción del deployment, de decir, ok, hay que hacer release. ¿Por qué? Porque tal vez si tú tenés un auto-scaling group, ¿verdad? Que es como un clúster de instancias en AWS, y eso es lo que utilizas para hacer deploy de tu aplicación, tal vez ocupas media hora solo para que levante eso, y después otros 15 minutos para que la aplicación empiece a funcionar adentro de ese clúster, y ya después para hacer el switch a la nueva versión, otro rato. Con las tecnologías Cloud Native nosotros empezamos a ver mucha diferencia en ese performance, ¿verdad? Y bueno, para hablarles un poquito de la historia de dónde nació esto de Cloud Native, en el 2004 al 2007 más o menos, Google, unos ingenieros en Google empezaron a trabajar en lo que llaman C-Groups. Esto básicamente son control groups que luego en el 2008 se integraron en el kernel de Linux, y lo que permitía era poder aislar recursos para diferentes procesos. Entonces, que yo diga, bueno, ocupo tanta cantidad de CPU, memoria, etcétera, para un proceso. Entonces, ya ahí se empezó a ver este indicio de lo que es hacer un container, ¿verdad? De aislar una aplicación. Google tenía un sistema dentro de Google que se llama Borg, que es como lo que ellos utilizan para toda la administración de los servicios, pero es algo complicado, ¿verdad? Bueno, luego en el 2013 nació Docker, ¿verdad? Docker, como muchos conocerán, es un sistema de contenedores. Brinda el servicio para que vos puedas crear un template con lo necesario para que tu aplicación corra en cualquier lado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que sí, muy bonito, ¿verdad? Que vos puedas decir, bueno,
Mi aplicación ya está isolada, yo puedo correrla donde me dé la gana, puedo correrla en Mac, puedo correrla en Linux, puedo correrla en Windows, puedo correrla donde pueda instalar Docker, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para escalar eso? Queda un poco complicado. Entonces ahí fue donde Google decidió tomar ideas de lo que ellos crearon de Borg para crear Kubernetes, lanzarlo a la comunidad y tener una versión de ese sistema que utilizaban en Google abierto al público, que fuera open source, que la gente pudiera colaborar en él. Y este proyecto fue donado a la Cloud Native Computing Foundation, que ahí es donde realmente nace esta fundación. Durante toda esta historia, en realidad, suceden muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Empezamos a escuchar de Agile, empezamos a escuchar de las ideas de DevOps, que ya solo eso por sí es una charla en sí misma, ¿verdad? Cada una. Entonces, todas esas cosas y esas ideas, pues también ayudaron a que las ideas de Cloud Native se fueran popularizando, ¿verdad? Luego ya como años después se empezó a explotar más el uso de Kubernetes y ahora yo creo que mucha gente pues piensa en alguna cuestión de containers o cosas así y de lo que piensa es Docker Kubernetes, ¿verdad? Hubieron otros sistemas que trataron de competir, de decirlo de alguna forma, como Apache Mesos o Docker Swarm, pero al final la guerra la ganó Kubernetes, ¿verdad? Entonces, bueno, la Cloud Native Computing Foundation adoptó Kubernetes y básicamente esto hizo explotar esa fundación. Esta fundación está asociada a la Linux Foundation y básicamente podemos decir que Cloud Native incluye estas cosas y muchísimo más. Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Como los cloud providers, algunos tools como Kubernetes, Prometheus, Grafana, FluentD. Y el uso de estos de la manera adecuada para que nosotros podamos explotar los recursos dentro de la nube. Ahora bien, toda esta filosofía de Cloud Native tiene sus fundamentos, ¿verdad? Dentro de estos fundamentos, realmente podríamos incluir muchísimos más de estos 4, pero estos son básicamente, por decirlo así, los fundamentos del libro, ¿verdad? Pues de primero tenemos la cultura de DevOps, ¿verdad? De esta colaboración entre Development, Operations, de cerrar silos, de que se trabaje en conjunto, de ya no que el developer le mente a la madre el de Operations porque la aplicación no funciona y el otro que no quiere hacer deploy porque después le rompen todo, sino que hagamos las cosas más dinámicas, que movamos tal vez en paquetes más pequeños, que es donde viene la parte de Continuous Delivery, que la idea es que constantemente estamos entregando valor a los diferentes miembros, ya sean clientes externos, ya sean clientes internos. Microservicios es una parte importante y más asociado a lo que es el desacoplamiento de las aplicaciones, ¿verdad? Que queremos que una aplicación sea lo suficientemente pequeña y, como les digo, esto podrían ser igual charlas en sí mismas. Y ya ahí podríamos entrar en dilemas de que qué tan pequeño es un microservicio y todo, pero ese no es el punto de esta charla al menos. Aquí la idea es pues, denotar que los microservicios son parte vital de todo este movimiento para el desacople de las aplicaciones. Y por último, que no se ve muy bien, pero ahí es containers, ¿verdad? La parte de contenedores, que al final, como les mencioné, Docker, Kubernetes, hicieron explotar todo lo que es la filosofía de Cloud Native. Ventajas que tenemos. Lo primero es la eficiencia de los recursos, ¿verdad? Porque al tener aplicaciones más pequeñas, que son customizables en sí mismas, podemos administrar mejor los recursos. Y ya no tenemos este mindset de que ocupamos una máquina virtual completa para hacer deploy de una instancia de mi aplicación, ¿verdad? Sino que en una misma instancia podemos hacer múltiples deployments de mi aplicación e incluso de muchas otras más, ¿verdad? Si estoy orquestando. Entonces ahí yo puedo, tal vez, no sé, de pasar a usar 40 máquinas virtuales a hacer 20 porque ya puedo administrar mejor sus recursos. La parte de resiliencia y disponibilidad, igualmente, esto nos ayuda a que si una parte de mi aplicación falla,
no falle todo, que tengamos un poquito más de resiliencia, igualmente por la construcción que tienen las herramientas que tenemos. Estos enfoques multicloud o hybrid cloud, que podemos tener nuestras aplicaciones, como mencionaba antes, en nube privada, en mi data center, en la nube pública, en las dos, en AWS y en Google Cloud, cualquier lado que nos permita correr un container básicamente, o Kubernetes. Y después la mayor velocidad de desarrollo con menos riesgo, puesto que estamos tratando de hacer cosas más pequeñas con mayor velocidad, y entonces un rollback, por ejemplo, no es tan complicado, o al ser menos código, pues es menos riesgo de que algo malo pase, ¿verdad? Pero por supuesto también tenemos desafíos. La complejidad de la curva de aprendizaje. Ahora estaba hablando con un muchacho acá que precisamente es eso, de que tal vez un dev, a la hora de que tal vez quiere pensar en cuestiones más de DevOps o Cloud, la curva de aprendizaje puede llegar a ser algo dolorosa, tal vez no sabe por dónde irse. Hay infinidad de herramientas, no se sabe cuál usar, para qué cosa. Eso podría ser un desafío. Después la parte de seguridad también, al ser infraestructuras más dispersas, por decirlo de alguna forma, tenemos que asegurar bien que todo esté en posición, que los tools que estamos utilizando sean los correctos, en la medida de lo posible que sean verificados, ¿verdad? No que lo sacáramos ahí de un repo de GitHub que nadie sabe quién lo hizo, ¿verdad? Después la parte de monitorización y observabilidad, a la hora de tener tantos recursos, también el monitorearlos pues tiene su grado de complejidad, ver que mis containers estén corriendo correctamente, que mi clúster esté sano. Toda esa visibilidad puede llegar a ser un desafío. Y como les dije, también elegir las herramientas adecuadas, porque es una infinidad y ya van a ver ahorita que les enseño un poco más de qué cantidad de herramientas hay, ¿verdad? Ahora bien, estamos hablando aquí mucho de Cloud Native, ¿qué es Cloud Native? Pero no necesariamente todo lo que yo le hago deploy en la nube es Cloud Native. O sea, que yo agarre una aplicación y la tire a AWS no significa que ya esa aplicación es Cloud Native, ¿verdad? Y de ahí viene este meme. Básicamente aquí el manager le está diciendo al arquitecto que no sabe por qué sus aplicaciones, sus problemas no se resolvieron a la hora de moverse a la nube, ¿verdad? Y entonces el arquitecto le dice que no las dejó hacer el architecture para hacer Cloud Native. Y entonces el madre le dice, bueno, solo póngalas en contenedores. Y ya el otro le dice, no puedes resolver las cosas solo diciendo cosas tech. Y al final el madre le dice Kubernetes, ¿verdad? A veces pasa mucho eso, de la idea de que se cree que es un proceso de simplemente mueva de aquí para allá, ¿verdad? Eso tiene otro nombre. Y hay que tener muy en claro esto, ¿verdad? Que al final la nube no es nada más que las computadoras de alguien más. Estamos claros que los proveedores de los cloud providers nos proveen y nos facilitan un montón de cosas, desde una base de datos, en minutos, clúster de Kafka, clúster de lo que usted quiera, pero si no lo sabemos utilizar de la manera correcta, al final es como si yo agarrara o me ingeniara yo para hacer el RDS, que es el gestor de bases de datos, y lo implementara en mi data center y no uso los patrones adecuados, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Existen diferentes términos para las aplicaciones que uno utiliza en cloud y va muy basado en la madurez de la aplicación para ser utilizada en la nube. Y la verdad, leyendo encontré 10.000 términos que usaba la gente, pero al final me quedé con 3 que me parecieron como los que engloban más, ¿verdad? Existe el término de Cloud Enabled, que básicamente Cloud Enabled es que vos agarras esta aplicación, la movas a la nube con los mínimos cambios que sean y ya te funciona. O sea, tal vez es tan fácil que vos agarras, la pones en un auto-scaling group, ¿verdad? En un grupo de instancias, le pones un load balancer al frente y ya la cosa funcionó de maravilla, pero no estamos explotando realmente lo que es la nube. Tal vez ahí nos estamos ahorrando los costos de mantenimiento del data center y estamos pagando on demand, pero realmente no estamos explotando todo.
Ya después podemos evolucionar un poco, tal vez le dio un poco más de cariño a esa aplicación y pasa de ser una cloud enabled a una cloud based. Entonces ya aquí tal vez la aplicación sí utiliza un poco más de servicios, tal vez ya la base de datos está en RDS, están empezando ahí a hacer un poco de arquitectura, ¿verdad? Pero sigue sin utilizar o explotar, por ejemplo, la capacidad de los contenedores o la cuestión de serverless o técnicas así. Entonces hay diferencias en implementación, facilidad de uso, costos y diseño. Por supuesto que si nosotros llegamos y hacemos la arquitectura correcta, vamos a tener una aplicación cloud native que nos va a ayudar en costos, que el diseño va a ser adecuado para la nube, que va a ser mucho más fácil de usar a largo plazo y obviamente su implementación va a ser mucho más distinta, ¿verdad? Entonces, para hablarles un poco de la Cloud Native Computing Foundation, esta fue creada en 2015 por la Linux Foundation. La idea es fomentar la adopción de toda esta filosofía Cloud Native. Tiene una parte que es para crear y mantener proyectos de código abierto, que es ahí donde empieza como un proceso de incubación de diferentes proyectos. También de colaboración y networking. Ahora les voy a enseñar un montón de eventos que, por ejemplo, la Cloud Native Computing Foundation organiza e incluso incentiva. Podríamos decir que este es uno de esos eventos que la Cloud Native Computing Foundation incentiva, puesto que nosotros, bueno, nuestra comunidad de Cloud Native está asociada directamente a la CNCF, y también establecer estándares y mejores prácticas, tanto para establecer en el proceso de adopción de una empresa como para el proceso de implementación de los diferentes tools, ¿verdad? Entonces, que si Prometheus, por ejemplo, quiere entrar a un proceso de incubación, la Cloud Native Computing Foundation le va a exigir, vean, ustedes tienen que hacer las cosas así, así, así. No necesariamente van a la libre y todo bien, ¿verdad? Entonces ahí ellos pues establecen esos estándares, le ayudan a las empresas también a adoptar esta filosofía. Y, como les mencionaba, pues hay niveles de madurez de los proyectos, ¿verdad? Cuando un proyecto está en Sandbox, es básicamente que el proyecto llegó a donde la CNCF y les dijo, bueno, nosotros queremos incubar nuestro proyecto ahí. Entonces, que llegó, voy a tomar el ejemplo de Prometheus, llegaron y desarrollaron algo muy tuanis, vieron que tenía un potencial muy grande, pero que tal vez si no encontraban un sponsor o alguien que les ayudara a desarrollarlo, se iba a quedar ahí. Entonces, pues buscan la Cloud Native Computing Foundation. La Cloud Native Computing Foundation tiene un comité, que es un comité técnico que decide si acepta o no un proyecto. Y en el momento en que se acepta, el proyecto empieza a tener beneficios. Los beneficios más claros realmente no los empieza a tener hasta que llega a la parte de incubación. Pero desde el momento en que Sandbox, la Cloud Native Computing Foundation, por ejemplo, les pide revisiones anuales para ver cómo va el proyecto, les ayuda en temas legales, de registrar marcas, les ayuda en temas de branding, de crear toda la parte estética de un proyecto, desde el logo hasta tal vez cuestiones de interfaz de usuario y demás. Les da exposición, porque no es lo mismo que vos digas, tengo un proyecto por ahí, a que digas, tengo un proyecto que es respaldado por la CNCF. Entonces ya ahí empieza a generar un poco más de atención hacia la gente lo empieza a utilizar. Y llega un punto en el que el proyecto pasa a incubación. Tiene que cumplir ciertos estándares. Por ejemplo, tiene que tener una cantidad de committers sana. No todos los proyectos son del mismo tamaño ni de la misma complejidad, entonces ellos dicen una cantidad de committers sana. ¿Quién define eso? No sé, pero básicamente es decir, bueno, y si 2 committers es lo sano, y hay 2, todo bien, ¿verdad? Tienen que pasar por pruebas de seguridad y demás, y también tienen que adoptar los códigos de conducta de la CNCF, ¿verdad? Que esos códigos de conducta van muy asociados a cuestiones de que todos tenemos que adoptar en la vida real, de respeto, de no acoso, de no maltratar a nadie durante el trabajo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que uno sabe que tienen que ver en una organización.
Ya cuando un proyecto está siendo utilizado en producción por varios usuarios y además tiene committers de 2 organizaciones, que es muy importante, más otro montón de procesos que tienen que llevar. De verdad, ustedes se meten ahí a la página de la CNCF y son letras de letras, así como me sentí abogado leyendo yo cuando un montón de cosas, ¿verdad? Entonces son varios requisitos para ya poder llegar al punto de grabados. Un proyecto en Sandbox puede pasar de grabado de una vez si cumple con los requisitos. Y un proyecto incubado o un proyecto, principalmente los proyectos incubados, son proyectos que puede sonar que están ahí como que sí, pero como que no, como que todavía les falta. Pero realmente son proyectos que no necesariamente es así, ya están bastante maduros. Y un ejemplo que les puedo dar de eso es gRPC. gRPC es un proyecto que es incubado por la CNCF, está en el proceso de incubado, no está ya grabado, y es un proyecto que ya está ampliamente adoptado por muchas organizaciones. Entonces no necesariamente significa que tengo que estar grabado y ya todo el mundo me va a utilizar. Más bien, desde que están incubándose, se va creando esa comunidad y esos usos, ¿verdad? Y bueno, aquí ellos ponen este gráfico donde empiezan a ver como en dónde es que la gente empieza a utilizar los proyectos. Entonces, por ejemplo, un sandbox, cuando apenas está iniciando, pues la gente que es como innovadora, los techies, los que les gusta ver qué está pasando ahí, lo más nuevo, son los que lo adoptan. Ya después vienen los early adopters, que son como la gente visionaria, que tal vez ve un potencial, que es un poco más conservadora que un techie tal vez. Luego viene aquí un abismo, ¿verdad? Que es tal vez donde un proyecto, esto es sacado de un libro, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero básicamente es como el proceso en el que un producto o sigue adelante o falla, ¿verdad? Es un hueco ahí donde se puede ir el producto, ¿verdad? Luego, la gran mayoría, que son un poco más pragmáticos, ya lo empiezan a adoptar cuando ya hay una gran cantidad decente de gente que lo está utilizando, ¿verdad? Después están los conservadores y ya está la gente escéptica al puro final, ¿verdad? Del proceso de adopción. Y como pueden ver, por ejemplo, esta es la lista de proyectos en Sandbox, que probablemente no está completa, pero bueno, saqué un screenshot como para que vean que son bastantes. Después tenemos los proyectos incubados, que muchos están siendo utilizados en producción por miles de empresas, como gRPC, ahí lo pueden ver. Cilium, que es para networking. Tenemos Backstage, que es como para crear catálogos de aplicaciones. En fin, es un montón de proyectos. Y por último tenemos los proyectos grabados, que son los menos, pero que también son proyectos ampliamente utilizados, como Argo para CI/CD, Containerd como runtime de contenedores, Core DNS, por ahí anda Istio, que Istio el mes pasado se graduó, y hay proyectos que se gradúan en 2 años, hay proyectos que llevan 6 años en incubación. Sus razones tendrán, ¿verdad? Luego, la parte de Cloud Native Computing Foundation tiene partes de educación. Por ejemplo, tiene pues el programa de certificaciones, incluso entrenamientos. Entonces, ahí uno se puede certificar como CKA, que es Administrator de Kubernetes, como Application Developer, hay unos de seguridad, tienen uno de Prometheus. Recuerdo que creo que están con un beta de serverless también. Por otro lado, también tienen como cuentos infantiles para aprender de diferentes tecnologías. Entonces, el personaje principal se llama Fipi, que Fipi es... Y tienen diferentes personajes, hay uno es basado en Go, uno es basado en PHP, Fipi es basado en PHP. Entonces, tienen educación incluso para uno entender las cosas de una forma básica, muy, muy básica, hasta ya cuestiones más complejas de certificaciones. Esto no es extensivo porque igual podemos incluir la parte de comunidad, de compartir conocimiento. Ellos publican blog posts, publican todos los casos de estudio. Al final, todas las presentaciones que se hacen en congresos,
ellos los tiran en internet. Entonces uno, qué sé yo, quiere ver cómo usó Netflix gRPC. Entonces probablemente hay un video donde ellos explican cómo se usa gRPC o cómo usaron ellos gRPC, cómo solucionó su problema. Entonces la parte de educación también la tiene muy fuerte la CNCF. Como les mencioné, los eventos, estos son unos cuantos de los tipos de eventos que se organizan. Como pueden ver, son los diferentes productos. Entonces, los productos pueden utilizar la CNCF como para plataforma para crear sus eventos. Y uno muy importante, que yo creo que es de los más grandes, es el KubeCon, Cloud Native Con. Este es el que se va a dar este año en Chicago. Hay varios que vamos a tener la dicha de ir y ojalá traigamos mucho conocimiento ahí para compartir. Si se quieren apuntar, todavía hay tiempo. Hay buena pelota tica que va por allá, entonces de igual allá podríamos compartir y pues aprender un montón. Y bueno, les quería mencionar unos casos de estudio, no exhaustivos, porque en realidad si ustedes se meten a la página van a ver 1.000.000 de casos de estudio. Pero bueno, comparto estos tres. El primero es el de Slack. Slack en su momento tenía on-premise clusters de MySQL, como separados en shards, ¿verdad? Y estaban teniendo ciertos problemas con la asignación de los recursos y la eficiencia. Ustedes saben que Slack de un pronto a otro hizo de aquí para acá y eso les escaló montones y les empezó a dar un montón de problemas. Entonces ellos empezaron a buscar soluciones, ¿verdad? Encontraron en esa herramienta que se llama Vitess, que es un manejador de clústeres de MySQL. Ellos lo que tienen es MySQL para mejorar su optimización. Una cosa muy curiosa, yo estaba viendo el video como para compartirles un poco de lo que ellos mencionaban. Una cosa muy curiosa es que ellos no tienen montado Vitess en Kubernetes porque si bien pues Kubernetes es una herramienta muy potente, no les daba la confianza a la parte de persistencia. Kubernetes, el caso de uso más extensivo es aplicaciones stateless, ¿verdad? Llego, hago un request y me voy a algún lado, traigo la data y me voy, ¿verdad? También por la parte de que uno trata de este cambio de filosofía de tratar las aplicaciones en vez de tratarlas como mascotas. Un poco grosera la analogía, pero en vez de tratarlas como mascotas, tratarlas como ganado. El ganado es una cuestión de producción y una mascota es algo que uno cuida mucho. En Kubernetes la idea es que algo está fallando, mátelo y vuelve a revivir. Es una cuestión que funciona con una cadencia muy ágil. Entonces ellos no vieron en ese momento que Kubernetes les fuera a ayudar en ese caso de uso, pero utilizaron EC2 para montar todo esto. Entonces, no necesariamente algo cloud native tiene que ser Kubernetes o ECS o un servicio así, pues se pueden utilizar otras herramientas, pero siempre pues apegados a la filosofía de lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Después tenemos a Netflix. Netflix empezó, si mal no me equivoco, en el 2017 a adoptar gRPC. Ellos, bueno, yo creo que ya esta conversación se ha tenido algunas veces acá en la comunidad de Telescope. gRPC ahorita pues lo que utiliza es HTTP2, no todos los browsers tienen una adopción de HTTP2, ¿verdad? O tan nativo la cosa por el momento, ya vendrá. Entonces gRPC se utiliza mucho para Service to Service Communication. Ellos estaban utilizando servicios con HTTP1, ¿verdad? Y estaban teniendo muchos problemas para crear nuevos clientes y nuevos servicios a nivel interno, ¿verdad? Que una aplicación ocupaba conectarse con esta para traer tal vez una data o cosas así, ¿verdad? Y decían que un proceso de levantar un nuevo servicio les podía tomar semanas. Y una vez que empezaron a adoptar gRPC, eran minutos, porque con gRPC, no soy experto en gRPC, pero con toda la definición que uno hace con los protos, ya tiene como contratos bien definidos. La comunicación no es necesariamente que ocupas un Java con Java, y toda esta cuestión de definir bien los contratos pues ayuda mucho a la comunicación entre diferentes tipos de aplicaciones, ¿verdad? Entonces eso les ayuda a pasar de, no sé, tal vez 3 semanas, un mes,
levantar una app a 2-3 minutos, ¿verdad? Ya tenemos el app y ya podemos empezar a trabajar. Y por otro lado tenemos Mercedes-Benz. Mercedes-Benz utiliza este tool dentro de Kubernetes que se llama Cluster API. Básicamente, este tool es un API dentro de Kubernetes que ayuda a levantar clusters de manera más sencilla, ¿verdad? Ellos utilizaban on-premise OpenStack para el manejo de todos sus servicios y les tomaba su tiempo pues hacer las cosas. Se mandaron con Cluster API y pasaron de tener tal vez 200 clusters o cuestiones así a tener 700 y poder levantar un clúster en 15 minutos de una manera muy sencilla. Entonces, eso no se logra de la noche a la mañana, por supuesto, pero existen las herramientas para hacer las cosas que necesitemos de la manera más ágil. Y una parte importante de todo esto es que, bueno, estos son mega compañías que tienen cientos, miles, cientos de miles de empleados. Y a la hora de utilizar estos servicios, ellos no solo llegan y lo consumen, sino que también colaboran. Entonces, por ejemplo, para Vitesse llegó Slack y tuvo que agregar código. También Netflix para gRPC. Entonces, es algo que nosotros tenemos que también como cambiar ese mindset de solo ser consumidores, ¿verdad? Sino también pues, proponer cambios. Si hay algo, ese tool está perfecto para mí, pero tiene esa cosita. De ahí mandemos un PR, la de menos no lo aceptan y estamos siendo colaboradores en un proyecto que va a usar millones de personas. Y muchos casos más, incluso recuerdo, iba a exponer un poco más de Datadog, pero el caso de Datadog no era tan interesante como de lo que estaban haciendo, pero con los retos que hay, Datadog estaba con unos problemas de networking y al final, después de meses, creo que eran 6 meses, de ver qué era lo que estaba pasando, tuvieron que quitar 3 líneas de código y eso le solucionó todo. Entonces, siempre hay retos, ¿verdad? Pero todas estas herramientas que nosotros podemos aprender son muy útiles y nos pueden ayudar demasiado en la rapidez de desarrollo y en la confiabilidad de nuestras plataformas. Otro caso que les puedo mencionar es el de mi compañero Gerardo. Él, en su empresa, utilizan Thanos y Prometheus, ¿verdad? Y con esas herramientas pues lograron setear para cambiar el costo de los logs fuera de $60,000 a $8,000, ¿verdad? Entonces, hay mucha capacidad para hacer y no tenemos que irnos hasta allá. Aquí también hay mucho talento y podemos hacer cosas muy, muy buenas. Les quería dar un vistazo rápido en la plataforma de la CNCF. Así sin tomarme mucho tiempo. Básicamente ustedes se pueden meter ahí a la página de CNCF, cncf.io, y ahí pueden empezar a ver un montón de cosas. Aquí pueden ver que ahorita hay 22 proyectos graduados, 37 incubados, 110 en Sandbox, la lista de los proyectos. Pueden ver los casos de estudio aquí, como les mencioné, el de Netflix y gRPC. Hay una parte de miembros. Uno se puede convertir en miembro de la CNCF de diferentes formas, ¿verdad? Déjenme ver si aquí está. Eso, digamos, hay miembros generales, hay miembros que son end users, y eso tiene un costo, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes que son como Academic No Profit, Silver, Gold, Platinum, y van desde los $1,000 hasta los $370,000. Obviamente eso va a depender de la capacidad de su empresa. Hay empresas como Google que son $370,000, cuando lo que les puede brindar una asociación con la CNCF son millones, ¿verdad? Por otro lado, acá podemos ver que existe la parte de los proyectos, formas de contribuir, el landscape, que es una parte muy interesante. ¿Qué es esto? Aquí básicamente uno puede ver como todos los servicios o todas las herramientas. Voy a ver si lo puedo hacer un toque zoom para irme por acá, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos servicios para Database. Ahí está Vitesse, como se los mencioné. Y, por ejemplo, vamos a ver si me da el internet.
ahí yo puedo ver diferentes informaciones acerca del servicio. O sea, les voy a leer cosillas ahí como para que lo entiendan. Yo puedo ver ahí los repositorios, puedo ver incluso la construcción, qué lenguaje de programación utilizaron. El proyecto fue aceptado en el 2018, fue graduado en el 2019, el funding que ha tenido el proyecto. Entonces uno ahí puede ver diferentes informaciones para ver si un proyecto es adecuado para uno o no, si tiene el nivel de madurez que uno quiere. La parte de casos de estudio, hay cientos de casos de estudio que uno puede ver de diferentes herramientas. Y en general usted se puede meter aquí y ver millones de cosas que por el tiempo tampoco uno puede explicar demasiado. La parte de certificaciones, los blogs, uno se puede suscribir para que le lleguen noticias. En general, bueno, la CNCF es el promotor del estado del arte de todo lo que es Cloud Native, y pues es interesante y es importante seguirla para pues ver las tendencias, ver qué se está haciendo nuevo, ver qué podríamos implementar, ¿verdad? Y por otro lado, ya para concluir con este tour, bueno, les quería enseñar la página de nosotros. Esto es una página dentro del hosting de la CNCF. Ahí ustedes se pueden inscribir, ahorita ponemos los queries, y si no funcionan bien, nos dicen a nosotros y ahí con el celular les ponemos el query para que lo lean. Ahí pueden ver a estos chavalazos. Y bueno, para terminar con lo que es nuestra comunidad, bueno, ya hemos hablado bastante, pero estamos asociados a la CNCF. Hemos hecho ya un par de eventos presenciales, hicimos un evento virtual, vienen un par de eventos virtuales con gente de otros países que nos van a ayudar con charlas. Si ustedes en algún momento quieren dar una charla, quieren proponer una charla, bienvenidos son. Nuestro enfoque es la tecnología en general. Obviamente lo Cloud Native es lo que nos llama más la atención, pero cualquier cosa de la que ustedes quieran hablar de tecnología, pues lo podemos ver. Colaborarnos, ya les dije, la comunidad para mí lo es todo, que nos ayudemos, que busquemos ideas como grupo, como país. Y una de las metas de nosotros es organizar un KCD, que es un Kubernetes Community Day. Básicamente es un día o un par de días en el que nos reunimos en algún lugar para crear una serie de foros, charlas, talleres alrededor de Kubernetes y herramientas. No tiene que ser necesariamente solo Kubernetes, ¿verdad? Esto lo organizamos incluso a través de la CNCF. Falcon, de hecho, andaba en El Salvador, ¿verdad? En El Salvador, él dio una charla allá, entonces nosotros queremos tener eso acá también, ¿verdad? Entonces es una meta que tenemos, ocupamos la colaboración de todos, no solo, bueno, si quisieran colaborarnos en organizar, en buscar un sponsor, lo que sea, genial, y si no, la participación también es vital, porque al final esto se hace pues para la participación de todos. Y bueno, la página de la comunidad es community.cncf.io, Cloud Native Costa Rica. Si ustedes ponen Cloud Native Costa Rica en Google, ahí les sale. Entonces, no tienen que aprenderse eso, ¿verdad? Ahí tenemos un Discord en el que se pueden unir con ese QR. Y si quieren ser speakers en algún momento, también tenemos ese QR. Bienvenidos son en la comunidad de nosotros. De verdad, estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias otra vez a Telescope por la colaboración. Y con esto cerramos esta charla. No sé, abrimos espacio para preguntas, comentarios. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Me da la curiosidad de si habrá algún tipo de certificación como para compañías, tipo, por ejemplo, tal vez una compañía que se encarga de desarrollar. No sé si has escuchado algo al respecto, porque veo que es como mucho centrado al producto como tal.
y llevar la evolución del producto. Pero tal vez, digamos, si habrá algún tipo de certificación como para decir, ok, nosotros trabajamos siguiendo las reglas que define Cloud Native. Ok, certificación per se, al menos yo no vi, pero uno sí puede ser end user member. Entonces, uno se inscribe como end user member dentro de las NSF por un fee, ¿verdad? Y esto le va a dar visibilidad a nivel de las NSF, por ejemplo, y puedes aparecer en la lista de las instituciones que están usando aplicaciones Cloud Native. Te pueden dar descuentos para atender a conferencias. Entonces, sí tienen beneficios, pero así como un assessment, al menos yo no vi algo así. Sí, sería interesante. Bueno, yo supongo que están súper ocupados con todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y llevar la evolución de los productos, pero sería interesante como para dar fe de que tal compañía, digamos, sigue las reglas o trata de desarrollar lo más cloud native posible. Sí, Podría ser interesante mencionarlo. Muchas gracias. Gracias, Vlad, por la charla. O sea, realmente creo que sirvió bastante como una buena introducción. Yo que vengo de otra comunidad de Startup 506, súper agradecido. Y creo que hay un concern o una preocupación bastante grande para los founders que no son técnicos cuando vienen a buscar a un founder técnico, que es el tema de comunicarse y así. Y después, cuando ya están haciendo crecer su negocio, es encontrar gente capacitada. Yo estoy asesorando a Juan Ignacio González de Parque Tech, la aceleradora, y él tiene con la iniciativa CI Hubs una preocupación, que es de dónde se obtiene este talento experto para que las empresas en Costa Rica puedan crecer. Entonces, me gustaría tal vez traer una pregunta a colación acá a la comunidad. ¿Tiene la gente de la comunidad Cloud Native relación o ha tenido relación recientemente con Certified Training Partners o Authorized Training Partners? Por ejemplo, ahora que hablabas de Kubernetes, no sé si habrá alguna empresa en Costa Rica que ya esté capacitando gente en Kubernetes sin que tengamos que salirnos del país a buscar partners en Perú o en Colombia, sino que sea gente que sean de acá mismo, que se quede acá el conocimiento y la economía, digamos. Sí. Bueno, nosotros tenemos como 4 meses con la comunidad, entonces apenas estamos armando la casa, no hemos llegado a ese alcance, pero en general yo creo que una parte importante es de alguna forma ver cómo uno se puede asociar con las universidades para tal vez llevar un poco del conocimiento, una semillita, ya siembra algo para que le dé curiosidad a alguien. Muy difícil va a ser, por ejemplo, un OCR decirle tengo un curso de Kubernetes, ¿verdad? Tal vez pueden agregar un poco, pero por lo menos crear una semilla ahí. Eventualmente, yo creo que la idea es involucrarnos más, y yo creo que Falcon quiere decir algo. Yo quería agregar a tu... No, aquí tengo un micrófono, gracias. Tal vez, que yo sepa, en Costa Rica no hay así como tal vez como un instituto para graduarse en Java, en AWS, porque aquí en Costa Rica hay varios. Pero sí, Linux Foundation da muchos trainings, tal vez no on-site, pero sí online también. Entonces, creo que sería una buena estrategia, más por el asunto de la virtualidad, irse por ese lado, ¿verdad? Y también incorporarse a las comunidades. La pregunta 1 que hizo Orlando, sí tiene una certificación, pero no es un examen, sino es que dependiendo si usted como empresa tiene una cantidad de certificados en algo, tiene mayor ventaja o se puede asociar a ciertos proyectos. Es decir, si usted tiene 100 empleados y el 50% de ellos está certificado en alguna tecnología Cloud Native, puede ser un Golden Partner, por ejemplo, puede ser un Silver, y eso trae ciertos beneficios también. Bueno, sí, agregándole a lo que decía Gerardo, realmente se puede explotar la virtualidad. Por ejemplo, en Udemy se encuentran
certificación, bueno, prácticas, trainings muy buenos. Al final la certificación uno la hace donde quiera, con todo lo de la virtualidad eso ha cambiado mucho. Entonces también sería ver cómo se puede acuerpar para dar ese conocimiento y transmitir ese mensaje. Yo quería aportar algo también a la pregunta de si Cloud Native, CNCF, tiene algún tipo de certificación para la empresa. CNCF es una organización sin fin de lucro que alberga los proyectos que son donados, ¿verdad? Como ya lo vimos. No es una empresa, digamos, que certifique. Tiene training programs para certificar personas y tiene lo que vimos de end users y demás. La empresa, o normalmente las empresas, cuando quieren certificarse o decirle al mundo, mire, yo me certifico que sigo estas y estas normas o buenas prácticas, lo que usan son entidades certificadoras o normas como ISO, SOC 2, SOX, ¿verdad? Que ya son normas que ya existen y son para eso. SOX, por ejemplo, si usted usa containers, tiene que usarlos bajo ciertas normas, entonces ellos son los que aplican esas normas, pero sobre los productos de Cloud Native. Entonces, es como una cuestión de que el nicho de Cloud Native Computing Foundation no es certificar empresas, ¿verdad? Tal vez por eso no lo tienen. Entrenan claramente, entrenan porque son los proyectos que ellos tienen y también porque como es una organización sin fin de lucro, ellos obtienen los recursos por los entrenamientos, por las actividades como el KubeCon y otras actividades así, pues básicamente así, para poder justamente hacer founding de becas, de los proyectos que tienen incubados. Pero sí, básicamente sería, si lo que quiere es que la compañía se certifique de que sigue las normas, no sería, digamos, con Cloud Native, sino que sería con esas otras, ¿verdad? ISO, SOC 2, SOX. Muchas gracias, David. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Vladimir. Hop. Hop. Tal vez un comentario más que todo respecto a la fundación y el KubeCon que está por venir. Creo que está abierto el periodo para pedir becas. Les pueden patrocinar la entrada, inclusive los tiquetes aéreos, para que se den una vuelta al que les suene en la página de la fundación. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de ir y fui precisamente con una beca. Me di cuenta en LinkedIn, algún estudiante por ahí que era contacto mío publicó que agradecía a la fundación que le dieran la beca y digo, mira, están dando becas. Me metí y precisamente como estamos trabajando en un operador de Kubernetes, la información que pedían era que si uno era un desarrollador y estaba dando mantenimiento, pues era parte de los criterios que pedían y bueno, se dio. No me lo esperaba, como un mes después me dijeron que había sido becado. Me fui en ese tiempo para Los Ángeles. Entonces, si son estudiantes, si pertenecen a alguno de los grupos que están menos, digamos, que le llaman ellos como reconocidos o algo así, entonces también tienen cierto, un poquito más de puntaje para que los seleccionen. Por cierto, esa vez me di cuenta que pertenecía a uno de estos grupos que nunca me había sentido así, hasta que fui allá y me dijeron, bueno, vengan todos los becados, vayan a no sé qué reunión de la diversidad y no sé qué, lo otro. Entonces fue vacilón esa parte porque nunca me había sentido aparte hasta que hicieron una actividad de ese tipo. Pero sí, y contarles que una de las fortalezas que yo le veo a esta fundación es el ecosistema que ha creado, donde se ve gente de todo tipo, vienen de diferentes backgrounds, no se lo puede imaginar. En esa oportunidad yo pude conocer a un español que era embajador de almacenamiento y le pregunté los estudios y me dijo, bueno, yo estudié teología. Y ahora es muy activo en eso, ¿verdad? Y está muy involucrado.
Y si se meten van a encontrar, en la fundación van a encontrar programas en YouTube y de las diferentes herramientas, y la gente que está trabajando en eso no siempre son técnicos. Aquí tal vez, me imagino, si levanta la mano, casi todos venimos de algo de informática, pero vieras que es bastante curioso que ahí se involucra gente de todos, de diferentes backgrounds, y eso es bastante interesante. Y como anécdota también, en esa oportunidad, las actividades que hacían después de la conferencia, tipo fiestas, ¿verdad?, sociales y eso, pude conocer a un salvadoreño, a otro tico y a este español y a la presidenta de la fundación, y resulta que conocí a la presidenta, era tan cercana, conocía a los tres con los que yo había conocido ahí, ¿verdad?, lo del tico, al salvadoreño, el español, y fue una experiencia bastante valiosa. Entonces, como para complementar sobre la fundación, hacía este comentario y por ahí el anuncio, ¿verdad?, que hay becas pura vida. Buenísimo, Job. Muchas gracias. Entonces ya saben, pueden buscar acerca de las becas. Ahí tal vez en el Discord podemos compartir algo. Sí. Y si alguno quiere ir, sería una buena oportunidad. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vladimir, por la presentación, la introducción a qué es esta comunidad, qué es Cloud Native Computing Foundation y la comunidad o el chapter de Cloud Native Costa Rica. Yo quería fomentarlos, ¿verdad?, de nuevo, a que la comunidad no es una, dos, tres personas, la comunidad son todos y crece lo que la hagamos crecer. Sirve no solo para venir, ver temas, involucrarnos en los temas, ¿verdad?, y aprender, diseñar, hacer arquitectura, sino también para contribuir de diferentes formas, ya sea directamente al CNCF con los proyectos incubados o también como embajadores. Hay un programa de embajadores del cual cuando hay un embajador en la región se tiene mucha más presencia de Cloud Native porque también hay más funding y demás, pero necesitamos que los chapters crezcan, ¿verdad? Y es para beneficio de todos. Los diferentes eventos también que tenemos, no solo los meetups, queremos hacer un KCD, un Kubernetes Community Day, en el cual podemos pasar varios días, ¿verdad?, un día, dos, haciendo un montón de talleres, charlas y demás. Yo quería también fomentarlos a que si quieren ser speakers, si quieren dar charlas dentro de la comunidad, va a aparecer un QR. Vamos a ver si podemos ponerlo. ¿No me pueden poner la pantalla acá? Ahí está. Acá hay un QR en la esquina para los que quieren ser speakers. Se pueden registrar. Nosotros estamos siempre abiertos a recibir personas que quieran venir a aportar a esta comunidad. Tenemos las redes también, la de Facebook, nos encuentran con CNCFCR, tenemos en LinkedIn, tenemos un grupo y una página, nos pueden buscar comunidad Cloud Native Costa Rica, la página del chapter y el Discord a disposición de todos ustedes. También yo los quiero fomentar, ojalá que puedan aprovechar las becas que el caballero decía. Yo también fui becado, pero por ser speaker. Yo fui speaker en un KubeCon el año pasado justamente y fue una experiencia de otro mundo. 600 personas en el auditorio y uno ahí que se le olvida cómo decir good afternoon y me pasó. Entonces, lo bueno de la plataforma es que le enseñan a ustedes skills, ¿verdad? También, no solo técnicos, también soft skills, como eso de presentación. Si alguno de ustedes es fanático a hacer charlas, a darlas, ¿verdad? A hablar, a hacer workshops, trainings, contar casos de uso, yo los fomento o los insto a que se la crean, e inclusive con estos escenarios como KubeCon, ¿verdad? Que se hacen 3 anuales físicos, uno en Japón, otro en Europa a inicios de año, en la primavera, y otro a final de año en Estados Unidos. Sería genial que se hiciera uno en Latinoamérica
ocupamos esfuerzo también para eso. Antes se hacía, pero se hacía virtual. Nuestro sueño es poder hacer un KubeCon en Latinoamérica y que Costa Rica sea host en algún momento. Esperemos estar ahí. Pero los insto a ustedes también de que vean esas actividades, si pueden becados que asistan, que se manden. Lo peor que les puede pasar es que les digan que no con un tema, pero estoy seguro que aquí hay muy buenos ingenieros, muy buenas experiencias, así que cualquiera puede ser speaker, no lo vean lejos, se puede hacer. Y bueno, habiendo hablado un poco sobre eso, viene la segunda charla. La primera era un poco introductoria y ahora sí vamos a pasar a qué hago yo con los productos, bueno, con los proyectos de Cloud Native como desarrollador o en el mundo del desarrollo. Para eso tenemos al ingeniero Gerardo López. Él es Principal Engineer en la empresa Veritas Automata, tiene más de 11 años de estar trabajando en el área, es también parte del programa de Google Developer Experts en la parte de Cloud y es miembro fundador de la comunidad, igual que Vladimir. Él nos va a hablar sobre descubriendo el poder de Cloud Native para los desarrolladores. Básicamente, cómo podemos usar esas tecnologías y perderles el miedo a las tecnologías dentro del desarrollo. Recibamos con un aplauso a Gerardo. Muchas gracias. Buenas noches, espero que estén muy bien. Soy muy contento de estar acá. Veo muchas caras conocidas de otros trabajos, de otros lugares, cosas buenas, ¿verdad? No voy a revelar las cosas malas. Veo gente ex Gorilas, ex Conrianos, otros de Edify, otras amistades que vamos haciendo en el camino también, así que muy contento y complacido de estar acá. Ahí disculpen yo sé que solo a mí me pasa que tengo muchos tabs abiertos, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes son bien ordenados y no les pasa eso. A mí sí me pasa. Ahí me disculpan. Muy bien, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque no sé, tal vez ya, si llevan algún par de fresquillos, ahí veo algunos que ya están como muy ahí mareados, ¿verdad? Entonces no los voy a abrumar mucho. Quiero compartir el tema de descubriendo el poder de Cloud Native para los developers. ¿Cuántos de aquí son dev? ¿Cuántos de aquí algún día fueron dev y ahora hacen otra cosa? Es válido, ¿verdad? Es decir, yo creo que casi la mayoría empezamos tirando código. ¿Quién de aquí empezó tirando código PHP alguna vez? Bien, Alfredo, yo sabía. Está solo, pero ahí valiente, ha sobrevivido. ¿Quién de aquí ya es más moderno y ya comenzó a trabajar con TypeScript y esas cosas que casi uno les habla y se desarrollan? Angular, React. ¿Cuántos llaveros están en peligro de extinción? No quiero ver esto. ¿Cuántos de .NET hay acá? Pocos, supongo que pocos. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque al final todos acá hemos sufrido alguna vez con el código. Bueno, yo he sufrido muchas veces con el código. Y nos han metido tal vez una idea que Cloud es para DevOps. Yo no sé si usted ha escuchado eso alguna vez, usted se ha metido eso en la cabeza. ¿Alguien de aquí ha escuchado esa frase? Es que sí, los DevOps hacen Cloud. Yo codeo, típica frase, y la encuentro en todo lado. Yo codeo. Allá ustedes qué hacen con el código. ¿Alguien de aquí ha dicho eso? Sea valiente o valiente, que así yo lo digo, a mí no me vale madre eso, ¿verdad? Muy bien. Pero yo quiero venir a romper un poco el esquema para motivarlos a que se involucren en Cloud Native y principalmente en tecnologías open source, porque al final esto tiene muchos beneficios para ustedes como profesionales. Este es como mi link, Hello Falcom, ahí pues podemos contactar. A mí la verdad me gusta mucho compartir, me gusta mucho hacer networking, así que podemos platicar sobre eso. ¿Por qué aprender? Es lo que quiero comentar hoy, ¿verdad? Primero, estamos en una época de agilidad. Todo urge. O aquí hay un proyecto que le diga a uno, no, yo te doy un mes para que termine el feature. ¿Cuántos de aquí tienen clientes así tan especiales? Siempre urge. ¿Cuántos managers hay aquí? Cuídese, viejo, vea que lo están viendo mal. Scrum Masters, ¿verdad? Siempre dicen, no, él es diferente, Porque si no, viejo, ahí lo pueden seguir después. Vean, estamos en una época de agilidad donde todo es ya.
es que ocupamos esto, es que ocupamos lo otro. Un día llegan y nos dicen que son sprint de 2 semanas, otro día dice que son de 6, otro día hay un loco que inventa otra estructura, otro puesto, ya es Scrum, Mega, Hiper, no sé qué. Y ahí sí se va, ¿verdad? Y va cambiando. Ocupamos hoy en día tener la agilidad de producir rápido. ¿Por qué? Porque yo como cliente, si no produzco, otro produce y me gana. Es sencillo. Si yo no genero, otro genera por mí. Y hay veces nosotros no entendemos a los clientes, porque decimos, "Ay, es que el cliente lo quiere rápido". Sí, lo quiere rápido porque hay otra competencia. La idea suya puede ser la idea de otro y se la pueden ganar. Entonces, es importante aprender tecnologías cloud native por el hecho de tener esa agilidad prácticamente de generar código rápido, eficiente, el cual nos va a brindar la capacidad de experimentar, iterar y mejorar nuestras aplicaciones sin temor a estar en ese periodo de inactividad. Ahora, ¿qué significa esto? En Costa Rica hay mucho talento. Pues pucha, qué salvada, ¿verdad? Sí, sí. En Costa Rica hay mucho talento, ¿verdad? Los ingenieros e ingenieras acá son muy buenos. Si no fuera así, otras empresas que están organizando esto no estarían acá, ¿verdad? Un secreto. Acá hay mucho talento y es porque ustedes tienen esa gran capacidad de generar. Ahora, estamos en ese periodo turbulento donde tenemos que hacer las cosas rápido. Por ende, tenemos que tener la capacidad de aprender rápido también. Aquel developer que diga, es que yo me conformo con hacer React o es que yo soy Java, a mí nadie me va a quitar eso, tarde o temprano se va a desactualizar. No sé si a ustedes les ha pasado estar en un proyecto por 2 años, sale ese proyecto y usted, uy, qué dicho, ya me sacaron de esa cochinada. Llega, lo mandan a una entrevista y usted dice, pero ¿dónde, en qué momento salió esta tecnología? O si no, sus compañeros, amigos que comienzan a decir, ah, sí, es que Kubernetes yo lo uso y usted, santo Dios, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Kuber qué? O usted llega sacando pecho y dice Docker, ya por fin sé Docker y se da cuenta que Docker ya no se usa, que solo se usa para ambiente local. Por eso es necesario ser ágiles en el desarrollo y la tendencia de aplicaciones. Es una necesidad prácticamente tener ese comportamiento. Segundo, ¿por qué aprender Cloud Native? Porque ocupamos generar aplicaciones escalables. Ocupamos tener que nuestras aplicaciones tengan la capacidad de ser sumamente eficientes y que cuando haya un problema, ellas escalen. ¿Cuántos de aquí, bueno, hay DevOps acá? ¿A cuántos de aquí les gusta que estar en el periodo este de on-call? Horrible. On-call, ¿verdad? Que lo llaman a las 2 de la mañana, usted ahí dormido, porque usted se acuesta temprano, dormido a las 2 de la mañana, o es más, un viernes usted está ahí, quién sabe, haciendo otras cosas, ¿verdad? Y lo llaman a las 2 de la mañana y usted se cayó tal cosa, se cayó producción. Y usted llega y tiene que volver a correr un script. Eso no es escalable. Tenés que tener la capacidad de que tus aplicaciones ante fallos puedan escalar. Pónganse a pensar la cantidad de solicitudes que recibe Netflix, que recibe Amazon en temporadas. Tienen que ser inteligentes los sistemas para poder escalar y disminuir la cantidad de recursos. Porque si no, tendrían que tener un grupo de personas enfocadas. Ocupamos que le suba la memoria, ocupamos que le suba el CPU. Eso no es funcional, eso no es escalable totalmente. Entonces, un ingeniero, un desarrollador que piensa siempre en escalabilidad, es un ingeniero diferente. Y es que estamos hoy en día en una gran competencia. ¿Saben por qué? Porque antes ser ingeniero era como, soy ingeniero en sistemas. Diferente. Ahora, usted va a la vuelta de la esquina, yo estudié ingeniería, ¿en serio? Sí, yo también. Y vamos, un montón de ingenieros por todo lado. Por dicha, la demanda es grande, pero va a llegar un momento en que va a haber mucha gente, como en cualquier negocio. Y se van a definir, en realidad, quién es quién, dependiendo de cómo sea el mindset de su trabajo. A mí, mi abuelo bueno, eso sí, no es que siempre hizo mi abuelo, ¿verdad? Pero mi abuelo me decía, es que depende de cómo usted ande los zapatos, así es usted. No vean los míos porque andan, ¿verdad? Ahí medio más o menos. ¿A qué voy con esto?
dependiendo cómo usted codee, así es usted como profesional, ¿verdad? Si su mindset es, no, es que yo, ChatGPT, ¿cómo hacer una función? Pin. Nadie lo ha hecho aquí. Nadie usa ChatGPT. Eso es lo bueno, ¿verdad? Todo es código, documentación. Si yo uso ChatGPT, que no está nada mal, copio y pego, revienta siempre las cosas y nunca tengo mentalidad de escalabilidad ni resiliencia, mi código va a ser una completa basura, ¿verdad? Y por ende, mis proyectos no van a progresar. ¿Por qué aprender? Hay que tener portabilidad. Las aplicaciones de Cloud Native en realidad pueden ejecutarse en cualquier entorno. Esa es la ventaja de Cloud. Vladimir dijo algo importante. Cloud no es AWS, que eso es otra cosa que se nos ha heredado por mucho tiempo. Decíamos Cloud, AWS. En realidad, Cloud son simples tarros que están corriendo, son servidores. Están en Internet, así de fácil. Gerardo 1.1, servidores, Cloud son servidores. Fácil. Entonces, podemos tener la portabilidad de tener nuestras aplicaciones y ya no preocuparnos si es PHP, como lo que hace Alfredo, no nos podemos preocupar si es .NET, si es Node.js, si es Python, todo lo podemos encapsular y correrlo en ambientes como Kubernetes, ¿verdad? Que nos permiten de cierta forma escalar aplicaciones multiplataformas sin ningún problema. ¿Cuántos de acá en sus proyectos tienen diversidad de lenguajes de programación o todos son el mismo lenguaje? Dice uno por ahí, otro por allá, ¿verdad? Es normal regularmente ver, vamos a hacerlo en Java, vamos a portarnos mal, vamos a hacerlo en .NET, dice algún otro, ¿verdad? Vamos a hacerlo en Python, vamos a hacerlo en Go. Queremos que algo se bote, vamos a hacerlo en PHP. Entonces, todo eso lo podemos diferenciar y tener encapsulado en Kubernetes, ¿verdad? Entonces, portabilidad es una cosa que tenemos que pensar. Resiliencia. ¿Por qué resiliencia? Las aplicaciones tienen que tener la capacidad de autorrecuperarse. Suena como raro, ¿verdad? Una aplicación se autorrecupera, ¿verdad? Como autorrecuperación. Pero en realidad, si lo logramos ver desde esta perspectiva, lo que nos quiere dar a entender es que las aplicaciones tienen que ser sumamente inteligentes o estar corriendo en plataformas sumamente inteligentes que le permitan restart. Vamos a hacer un verbo ahí, Spanglish, un restarteo. Tienen que hacer un restart, sin que usted tenga que influir, prácticamente. De nuevo, volvemos a lo mismo. DevOps, hey, se cayó el microservicio de login. Ay, voy a ir a resetearlo. Eso no sería lo más indicado. Lo más indicado es que usted tenga sus microservicios corriendo portables en un ambiente, en un sistema como Kubernetes y tener checks que limiten que cada vez que hay una caída, el mismo sistema se resetee, el mismo pod, hablando ya en términos de Kubernetes o el mismo contenedor, se recree otra vez para que el sistema siga. Eso es resiliencia, eso es escalabilidad. El negocio no se tiene que terminar o no tiene que parar, tiene que continuar. Esa es la ventaja de ser resiliente. Ahora, y aquí quiero detenerme un poco más, ¿por qué es importante aprender Cloud Native o tecnologías y quitarnos esa idea de que yo aprendo un lenguaje y el resto me vale madre? ¿Por qué? Porque en realidad el mercado laboral está muy difícil. Yo no sé si usted tiene muchos años en una empresa, usted está muy estable, ¿verdad? Porque la palabra estabilidad es como un poco extraña desde mi perspectiva. Y usted todavía dice, no me interesa aplicar para entrevistas, pero vaya y por casualidad péguese ahí una entrevistilla ahí para ver cómo está usted en competencia con los demás, para que se dé cuenta. O vea los job descriptions. Hay job descriptions que son una tontería, ¿verdad? Que dicen, bueno, 25 años de Kubernetes. Una cosa así. 10 años en Angular 2. No, yo no sé si por ahí puede andar, yo no sé si, no, ¿verdad? Pero bueno, ocupamos contratar un junior, pero que tenga 15 años, cosas ilógicas. Pero hay otros job descriptions que sí son más lógicos y comienzan a pedir nice to have Kubernetes, contenedores, AWS. Y si usted está en una entrevista con otra persona, por más guapo o guapa que usted sea, si esa otra persona tiene un skill diferente al suyo, y si están empates, va a haber un criterio de desempate. Y esos nice to have son los criterios de desempate. Si ustedes tienen los mismos soft skills, si saben lo mismo, si tienen buen conocimiento técnico, pero esa otra persona está más involucrada en la modernidad y un cliente dice, esta persona, aparte de codear,
me ofrece la capacidad de pensar en arquitectura, voy a escoger esa persona. No, yo lo vería así, y lo he visto en otros lados, en entrevistas, uno entrevista a alguien y le preguntan, ¿qué? ¿Fulano sabe tal cosa? Sí, bueno, vea, ya ve, usted ve la emoción de la gente. La demanda laboral, usted conociendo tecnologías, cloud, Kubernetes, Containerd, Istio, que ya vamos a ver algunas, te abre más oportunidades de trabajo, te abre más chance y principalmente te vuelve más competitivo. Porque en realidad la tecnología avanza y avanza. Depende de nosotros qué tanto vamos, ¿verdad? Perdón. Resiliencia, demanda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo empiezo? Porque hay algo que yo noto veces hablando con colegas o personas que me dicen, vea, Falcón, yo he intentado empezar en Kubernetes, pero no logro cómo empezar. Porque escribo Kubernetes y me sale un montón de links. Transfórmate en Kubernetes en 5 días. Sé developer no sé qué en 30 días y si no te devolvemos el dinero. ¿Verdad? Vuélvete nativo en inglés en menos de 3 meses. Cosas de ese tipo y la gente cree que es fácil aprender. Y en realidad tenemos que tener un lugar donde empezar. Ocupamos buscar un lugar cómo empezar. Yo, eso es mi criterio, no creo que aplique para todo el mundo, pero ¿cómo empecé yo a involucrarme en esto? Aprendiendo por mi propia cuenta. Yo estuve en un proyecto donde desarrollando aplicaciones y yo siempre le preguntaba a los DevOps, hay uno por acá, pero no voy a decir el nombre, estuvo presentando ahorita, no es Vladimir. Y estaba en el equipo y yo le decía, mira, él sí me apoyó por aquello, porque si no se enoja. Yo le decía a los DevOps, mira, ¿por qué la aplicación no sale? ¿Por qué no está en producción? Usted es developer. Usted no debe preocuparse por eso. Deje a nosotros que hagamos el trabajo. Me obstinaba que me dijeran por qué no iba. Entonces comencé a estudiar. ¿Qué es Kubernetes? Y yo escuchaba que decían Kubernetes aquí, Kubernetes allá. Entonces comencé a estudiar, a aprender, a involucrarme, a levantar la mano para aprender. Porque le voy a ser honestos, uno puede aprender mucho tutorial, pero se puede volver un zombie tutorial. ¿Qué significa eso? Que usted es bueno haciendo tutoriales, pero le ponen una prueba en producción y usted, déjeme ver cómo fue lo que hice en el tutorial. El tutorial es fácil, ¿verdad? Hay veces uno pone un badge que dice experto, tal cosa, y tal vez no tiene la experiencia, que eso es vital. Certificación, experiencia, es muy importante, ¿verdad? Por ende, yo lo invito a que usted se meta a aprender. ¿Cómo? Perdiendo el miedo. ¿Cuántos de aquí honestamente sienten que Kubernetes es complicado? Sin miedo. Sí, Kubernetes es complicado, levanta la mano. Es complicado. No es algo fácil. Ahora, no es imposible aprender, porque usted puede ir paulatinamente aprendiendo. En realidad, si usted comienza a entender que es un contenedor, que es un microservicio, usted puede ir manejándolo. Ahora, la pregunta que siempre me hacen es, y eso es algo muy tico, yo no sé por qué tenemos eso, somos como muy, vamos a ver, he ido a otros lugares y la gente como que no piensa mucho lo que hace. Bueno, aquí la gente tampoco piensa mucho lo que hace, pero en tecnología me refiero a que aquí es que ese tema es muy básico, ya no lo voy a exponer, como que nos subestimamos o como que pensamos de que para estar acá tenemos que venir a explicar un cohete espacial. Hay veces pasa eso. No, es que yo no tengo nada que exponer. Claro que usted tiene mucho que exponer, porque su experiencia vale. Por ende, la única forma para usted involucrarse es no subestimándose. Es que usted creerse que usted es capaz. Aprenda, involúcrese, pregunte, no tenga miedo. Entienda que estas tecnologías, hoy es Kubernetes, mañana puede ser otra cosa, pero la capacidad suya de aprender es infinita. Entonces, depende de usted hacia dónde quiere ir, pero el primer paso que tiene que dar es definirse un plan, ¿verdad? Y entender cómo estas tecnologías lo pueden ayudar a usted a aprender. Ahora, hay gente que me dice, es que yo solo sé lo básico, pero usted y sabe algo, eso es lo importante. Si yo le pregunto aquí a alguien si es experto el 100% en Kubernetes, pues mi respeto es total, porque Kubernetes tiene un API muy grande, muchas cosas. Yo sé 5%, tal vez menos, porque es lo que he tenido que ir trabajando. Por ende, no piense que usted sabe poco,
involúcrese, aprenda, cree plan de carrera, involúcrese en comunidades, pregunte, no tenga pena. Experimentar es la otra parte. La mayoría de herramientas que usamos, todas están con containers. Por ende, usted puede tener Kubernetes en su computadora. Es decir, usted puede desmadrar su computadora, pero suave, ¿verdad? Y no desmadrar producción, eso es lo bueno. Por ejemplo, existe K3S, es una versión light de Kubernetes. Existe K3D, que son contenedores corriendo. Son contenedores que simulan un clúster. Entonces, usted puede tener esas cosas y experimentar. Usted dice, bueno, quiero desplegar un microservicio, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a primero a dockerizarlo. Ok, voy a desplegarlo, veo un tutorial, me encuentro, paso 5 días sufriendo, maldigo a Kubernetes, todo el mundo, y ya sale. Buenísimo. Y aprende. Experimentación es la parte necesaria de cualquier ingeniero. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que pasar por ese proceso desarrollando un código? Es experimentar, o algunos, bueno, tal vez ya usted está en un nivel muy grande que llega y dice, el cliente, vamos a hacer tal feature, usted, pum. 30 minutos y 7 horas y media pasa viendo Netflix, ¿verdad? Tal vez ya está a un nivel así muy bueno, pero en realidad muchas veces encontramos issues que tenemos que darle, y darle, y darle, y usted está a punto de decir, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué no estudié mejor? ¿Por qué no soy abogado? ¿O por qué no soy esto? ¿Por qué no soy lo otro? ¿Verdad? Pero cuando lo resuelve, usted se siente que pudo hacerlo, ¿verdad? Entonces, la experimentación es muy importante. En realidad, si hablamos de así muy metafóricamente, los mejores inventos han sido siempre con experimentación, no hay ninguna otra forma. Entonces, ¿cómo aprende usted? Experimentando, ¿verdad? Involucrándose, aprendiendo, sin temor. No hay que tener hay que perder ese miedo prácticamente. Hay que sumergirse en realidad en las bases de las tecnologías nativas, prácticamente. Hay que aprender microservicios, ¿verdad? Contenedores, etcétera. Otro aspecto importante, colaboren. Esto de compartir un tema le ayuda a usted a aprender. Yo sé que exponer, tal vez hay veces decir, no, eso de exponer no me gusta mucho. Es válido, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho a mí, es que yo no soy muy elocuente para hablar. ¿Y eso qué tiene? Colabore, involúcrese, hable, no se subestime. Métase en comunidades como lo que están haciendo ahorita, aprendan, hagan preguntas. Si ahorita alguien quiere preguntar y usted diga, ¿será que es tonta la pregunta? Vale, pregunte, no importa. Involúcrese. Estrategias para aprender o colaborar. Escribir. Me da pereza, hay algunos, bueno, está bien, escribir no. Colaborar en el sentido de dar opiniones positivas o un feedback sobre alguna charla, sobre algún tema. Pero para mí la mejor forma de aprender es enseñando. Si usted aprende algo, enséñelo, compártalo. En su equipo tal vez pueda haber muchos juniors que están empezando y usted dice, bueno, estos van a ser como mis conejillos, no son varas, ¿verdad? Voy a ir viendo cómo colaboro con ellos. Y usted comienza a integrarse, comienza a ver los problemas, comienza a entender cómo funcionan las cosas. Pero la única forma es colaborando. Métase en las comunidades. Vaya a las actividades, pregunte, haga networking, colabore. De alguna forma usted va a salir beneficiado de este proceso. Y para terminar, quiero comentarles como el top 10 de las tecnologías Cloud Native que son muy útiles, muy importantes y relevantes hoy en día. Por si alguno dice, bueno, yo quiero aprender cómo se usan o cuáles son las principales, porque como vieron, Vladimir mostró y era un desmadre. Un montón, y eso es imposible aprender todo. Hay que enfocarse en algunas. Y estas 10 que le voy a enseñar no significa que tiene que aprender todas. Ni tampoco que usted tenga que decir, es que para yo hablar de Kubernetes tengo que ser experto. Eso tampoco. Usted tiene que simplemente ir entendiendo qué es lo que hace. Porque tal vez alguien me podrá decir, Gerardo, pero es que en la empresa hay un equipo de DevOps, no me van a dejar a mí a tomar tantas decisiones, o hay una arquitectura. Estamos de acuerdo, ya hay un equipo, pero qué tuanis es que usted pueda levantar la mano y dar su opinión. O qué bueno es que usted pueda levantar la mano y el jefe diga, pucha,
mira Pepito, ¿desde cuándo acá hablando de esto y todo? Significa que ese bicho está estudiando. O Andrea, mire qué bien, ¿cómo va? Posición 1, Su Majestad, odiado, amado, Kubernetes, es ahorita el sistema más usado en Cloud Native. Todo el mundo se está moviendo a Kubernetes. Si no es serverless, la gente piensa en containers. Y si piensan en containers, piensan en Kubernetes. Prácticamente esta herramienta es el orquestador líder mundial ahorita que facilita el escalado y la implementación de las aplicaciones. Probablemente, si usted no ha preguntado, mañana llegue y le digan que están usando Kubernetes, le pueden tal vez decir que sí, o le están diciendo está en el roadmap. El asunto es que Kubernetes es la tecnología más usada actualmente de Cloud Native. En segundo lugar, Docker, que aunque Docker ahorita prácticamente ya no se recomienda mucho, principalmente porque Kubernetes lo pateó, ¿verdad? A partir de la versión 21, Docker se usa principalmente para el container y para pruebas locales también para que usted pueda desarrollar, ¿verdad? Ya aquí podemos entrar en temas más complicados como qué es un Container Network Interface y otras cosas que ahorita no vienen al caso, pero Docker es importante saberlo. Saber qué es una imagen, cómo se construye, cómo hacer una imagen óptima, qué son los layers de una imagen, cómo puedo hacer una imagen lo más pequeña y óptima posible, etc. Prometheus es otro sistema que está bastante usado, principalmente es porque es tecnología open source y sirve para monitoreo y creación de alertas. Con Prometheus podemos colectar métricas de los sistemas. Es decir, usted puede instalar un agente Prometheus y puede estar viendo el CPU de la máquina, puede estar creando alertas, por ejemplo, puede crear alertas que le llegan a PagerDuty o un email cuando el sistema está consumiendo mucha memoria y usted dice, eso es una alerta porque significa que algo está pasando, están minando bitcoins o nos atacaron, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Prometheus es ese sistema valioso. Ahora Vladimir decía un caso de uso, en la empresa estaban usando un sistema que no voy a decir porque me pueden demandar, ¿verdad? Porque es el que lo estoy difamando, pero ese sistema cobraba $60,000 anuales. Es un megasistema, chuzo. Pero la empresa, como siempre, uno compra algo y no lo usa. Entonces la empresa usaba un 3% de eso. Entonces decidimos movernos a Prometheus, Thanos y otras herramientas y se bajó a 8K. Y ese 8K es debido a las instancias de AWS donde están corriendo las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, estos sistemas te pueden ayudar también a tener un sistema de monitoreo. Yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando tienen que debuguear? ¿A dónde van? ¿Qué herramientas tienen en la empresa de ustedes para debuguear? ¿Algún tool o alguna herramienta? Les llega un issue de producción y usted, ¿cómo doy cuenta? ¿Cómo lo reproducen? Datadog. Muy bien. ¿Cómo? Log.io. New Relic. CloudWatch. Todas esas herramientas son sistemas de monitoreo, ¿verdad? Que nos permiten entender dónde está. Ahora, depende de la empresa, yo entiendo, y depende del modelo de negocio. Hay empresas que dicen, ¿para qué voy a invertir Prometheus si tengo plata y pago CloudWatch? Es válido. El asunto es que si usted comienza a entender los diferentes componentes también y comenzar a jugar con estas aplicaciones, se va a dar cuenta que hay más allá de CloudWatch, que hay más allá de New Relic, que hay más allá de otras cosas y usted mismo puede tener sus pruebas de concepto. Vean, no hay nada mejor, y esto es un tip que fijo usted sabe, no hay nada mejor para un cliente cuando usted le dice reducción de costos. Usted se vuelve el consentido. Si usted llega, ¿verdad?, entendiendo eso, este maestro es sapo. Yo sé que por ahí están diciendo, este maestro es sapo, ¿para qué piensa eso? ¿Qué le importa la plata? En realidad, sí, no es plata mía, ¿verdad?, que gasten. Pero, de nuevo, pensando en una modalidad o pensando en mejorar los sistemas, ¿por qué no proponer? ¿Por qué no ver? Pueden ser oportunidades o ganchos para obtener mejores cosas. Instio es otra plataforma de Service Mesh muy usada que controla el tráfico, la seguridad, todo lo que es la telemetría. Ese tracing de las aplicaciones es también considerado con Instio. Tal vez acá ya un developer tal vez no se meta tanto a configurar Instio, pero sí es bueno que sepa qué es,
Porque al final, cuando usted codea diferentes microservicios, para 2 o 3 contenedores, ¿para qué vas a tener Istio? Pero cuando comienzas a escalar, tener 100, 200, 300, Mercedes-Benz, que yo tener 700 clústeres, imagínense por cada clúster que el mínimo tenga, pongámosle fácil, 20 pods, que no creo, 20 containers, fijo, tiene más en cada clúster. ¿Cómo se da cuenta usted o cómo se interconectan todos? Por eso le llama Service Mesh, ¿verdad? Porque es como una malla que dice, hey, yo te ayudo a interconectarlos todos. Por eso yo digo que no es que un developer ocupa saber Istio, pero sí por lo menos saber qué es, cómo se interconectan, tener la curiosidad de decir cómo se maneja la seguridad por debajo, qué está pasando, qué se usa, tener ese criterio básico, ¿verdad? Ahora, puede darse la sorpresa que como a mí le termine gustando. A mí Kubernetes yo lo hice por necesidad y los que me conocen saben que solo, casi que yo hablando de eso, me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, puede ser que usted termine gustándole alguna de estas herramientas que estamos viendo acá. Helm es otra herramienta para gestar paquetes de Kubernetes que simplifica la implementación a la hora de hacer despliegues en este gestor de contenedores. ¿Por qué es importante saber Helm? Porque estamos en un contexto informático donde todo es modular. Usted puede tener paquetes y esos paquetes usted los puede implementar o reusar. Con Helm usted puede tener aplicaciones lo más customizadas posibles y empaquetadas para que, digamos, los developers o cualquier otra persona las pueda desplegar sin necesidad de saber de Kubernetes en sí. Sin necesidad de usted decir qué es un deployment o qué es un servicio en Kubernetes o qué es un pod. Con Helm abstraemos esos datos o esos tópicos y le damos como un template o como un YAML a cualquier persona y esa persona nada más dice, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo quiero que se llame el microservicio? Se llama tal. ¿Qué imagen vamos a usar? Tal. ¿Qué versión? Tal. Y usted va escribiendo. Escribe, hace el despliegue y por debajo se comienzan a instalar diferentes componentes de Kubernetes. Al final usted no se dio cuenta que instaló o los componentes, pero sí puede instalarlos sin necesidad de saber de Kubernetes. Entonces, estas herramientas como Helm charts, gráficos o grafos, le permiten a cualquier persona hacer despliegues muchísimo más rápidos, ¿verdad? Porque ya no ocupamos un sysadmin que diga, bueno, yo es que consola, kubectl, taca, despliegue. No, usted ya basta con instalar un paquete y se instalan los componentes en Kubernetes. Hoy en día también está muy de moda todo lo que es codeless, ¿verdad? Que la gente dice, apriete un clic e instala todo y usted, wow, qué bonito. Nos va a quitar el trabajo, pueden pensar algunos, pero en realidad eso se ocupa mantenimiento y por debajo suceden muchas cosas que podemos mantener. Por último, en el top 10 tenemos Envoy, que esto ya es un poco más para todo lo que es networking. Con Envoy podemos tener, ay, se me olvidó esta palabra, vamos a ver si alguien me acuerda. ¿Han visto cuando un tiburón o una ballena andan nadando y hay bichillos que se le pegan ahí a comer? Simbiosis, gracias. La simbiosis, yo lo veo a Envoy como algo simbiótico, una simbiosis. ¿Por qué? Porque Envoy lo que hace es como otra aplicación que se pega a la aplicación que usted hizo para estar controlando networking, rendimiento, obteniendo métricas. Este principio se le llama sidecar. Es un patrón, ¿verdad? Es un patrón que se llama sidecar porque al final lo que hace es tener una aplicación y pegarle otra y el Envoy es como un proxy. Por eso le digo que ya es más término de networking y otras cosas, ¿verdad? Pero es bueno saberlo, principalmente si usted está como líder de proyecto, como arquitecto o arquitecta, para poder tomar decisiones en cómo se maneja y cómo le da a usted alto rendimiento a las aplicaciones. FluentD, esto es una herramienta para recolectar y procesar registros o métricas y centralizarlos en un solo lugar. Es muy importante entender que en un proyecto tenemos que tener dashboard para ver métricas y logs. Si usted no tiene eso, usted está batallando solo, ¿verdad? La única forma de mejorar un proyecto es en base a métricas. La única forma, si no, ¿cómo mejora usted? ¿Cómo se da cuenta que usted está menos gordito? Viendo la báscula, ¿verdad? Usted se fue, pucha, ¿estoy bien? O no, hombre, sea tonto, ¿verdad? Esta pandemia ya lleva 3 años, ya 2 años y nada, no se va, ¿verdad? Entonces, FluentD
nos permite centralizar, procesar, recolectar registros, métricas en sistemas distribuidos. Entonces, es una herramienta bastante usada. También se usan herramientas como Loki, que están asociadas también con Prometheus, Grafana, que son sistemas de monitoreo open source que se pueden aplicar. Y por último, tenemos OpenTelemetry, que es un proyecto de observabilidad, que esto principalmente se usa en proyectos que son donde hay demasiada latencia y principalmente interacción fuera o dentro de Internet, ¿verdad? Hay veces usted ocupa saber por qué un microservicio está pegándose tanto o por qué la aplicación está un poco lenta. Gracias a OpenTelemetry usted puede ir haciendo tracing de las aplicaciones y usted puede ir diciendo, bueno, cuando se llamó a este API, el get, el return duró 15 segundos. Y comenzamos a ver que los demás duraron 15. Ah, ok, hay un problema en este. Eso se obtiene gracias a la trazabilidad y el monitoreo efectivo de las aplicaciones. Knative ya es un concepto que sí creo que los developers pueden involucrarse aún más porque es relativamente código. Es serverless, pero que se ejecuta en Kubernetes. Es algo bastante interesante que les recomiendo que lean. Prácticamente es como lo que hacemos un Lambda, pero lo ponemos a correr en Kubernetes, prácticamente. Es decir, no tenemos que crear deployment, no tenemos que crear pods, ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, en realidad sí se crean, pero es como el concepto de serverless. Es decir, se ejecutan en Kubernetes, terminan y él mismo los destruye, ¿verdad? Entonces es un proceso bastante eficiente y eso lo hace para tener la tendencia de consumo de recursos. Es decir, si yo tengo un proyecto y que solo quiero que se atienda por demanda, yo puedo usar Knative. ¿Por qué? Porque ejecuto contenedores, terminó de ejecutarse, el mismo sistema los elimina y tengo el clúster haciendo un shutdown de recursos y por ende pago solo lo que uso. Digamos que el concepto de Lambda es el mismo, en realidad el concepto de serverless es el que se da acá. A mí la palabra serverless no me gusta mucho porque en realidad sí hay un servidor, pero bueno, es como un concepto que ya quedó implementado. Por último, está Linkerd, que también es otro service mesh ligero. Está compitiendo con Istio. Y una cosa que yo les recomiendo de Cloud Native es que en Cloud Native, si usted quiere perderse en la vida, métase a ver el landscape. Porque hay demasiadas opciones, pero eso es lo bonito, que usted decide qué usar, ¿verdad? Hoy en día hay un antipatrón que se llama Golden Hammer. Que todo el mundo, el antipatrón Golden Hammer es recomendar siempre lo mismo para todo. Queremos hacer tal cosa, Kubernetes. Y usted, pero ni contenedores usamos. Ah, bueno, no. AWS, tal cosa. Entonces, Linkerd es una opción, es una competencia con Istio. La diferencia radica principalmente en que uno funciona con máquinas virtuales, el otro no. Por eso es que en el caso de Linkerd es bastante ligero, nos proporciona bastantes aspectos de seguridad. Con Linkerd y Istio podemos hacer Canary Deployment, Blue-Green Deployment. Entonces vean que son cosas como que usted dice, bueno, yo no codeo eso, Gerardo, ¿por qué me debe interesar? Te debe interesar porque al final es tu aplicación que está corriendo y los resultados de la misma. Y principalmente, si su padre es ser arquitecto o estás en un rol de arquitectura o estás en un rol de líder o quieres llegar ahí, tarde o temprano esos temas van a llegar a ti. Te van a preguntar, ¿y cómo es la estrategia de deployment que vamos a usar? Usted, bueno, y a lo que salga, ¿verdad? O sea, tenés que entender todos esos conceptos y usar las herramientas que quieran. Yo nada más, la conclusión que les hago es motivarlos a que escriban su código. Yo sí creo que en Costa Rica hay mucho talento, hay mucha capacidad, tenemos la capacidad de hacerlo. Pero tenemos que unirnos más, tenemos que compartir más, tenemos que creérnosla más. Aunque, bueno, tal vez hay más de uno que sí se la cree mucho, pero hay que creérsela. Creo, valga la redundancia, que podemos hacer cosas muy chivas como país, colaborar a otras personas, a nuevas generaciones que se involucren en esto. Yo por eso extiendo la invitación, o más bien la felicitación a, por ejemplo, Telescope, que organiza, que nos permite venir a estos eventos, porque en realidad, para que nos vuelvan a invitar otro día, porque en realidad la innovación es lo que hace que un país crezca, ¿verdad? Somos un país que si viéramos el epicentro, como cuando usted dice Costa Rica, otra gente dice, wow, sí, yo conozco Costa Rica.
¿verdad? No solamente porque el MAE y el Pura Vida, sino porque alguien en el mundo ha trabajado con algún tico en sistemas. Es increíble, uno va a Estados Unidos, a México, y dice, Costa Rica, yo tuve un compañero, MAE, Pura Vida, algunos hasta, gente que no habla español y lo único que sabe es MAE, Pura Vida. ¿Por qué? Porque hemos tenido la facilidad y la dicha de involucrarnos. Así que los invito a que se unan a la comunidad, ojalá puedan ser parte de nosotros. Somos unas comunidades unidas, ¿verdad? Telescope, llámese cualquier otro grupo, hay cancha para todos, ¿verdad? Así que acá están los links, podemos unirnos, estamos tratando de hacer actividades virtuales, actividades también presenciales y obviamente actividades con workshops y otras cosas, ya un poco más de código, etcétera. No todos son tan teóricas, pero sí es como esa invitación para que se unan. Creo que estamos bien. No sé si hay alguna pregunta. Algunos dicen que si hay más. Dicen que sí, que todavía hay. Diga Orlando. Que siga otra, dice. No, gracias, Falcon. Tal vez un comentario nada más. Ahora que mencionabas lo de integrarse, preguntar, una práctica que siempre me ha gustado hacer es, en la compañía en la que esté uno trabajando, tratar de involucrar a todos, por ejemplo, en las decisiones que se tienen que tomar técnicamente. A veces eso es muy valioso porque tomas en cuenta la opinión y la experiencia de todos tus compañeros, no solo los del equipo directamente, sino que todos los de la compañía, que la compañía puede ofrecer. Y aparte de que es ameno, ¿verdad? Que tomar en cuenta a los demás, es muy valioso porque muchas veces sale información que es importante para los que están tomando decisiones con respecto a tecnología. Entonces era tal vez complementar eso que mencionabas. Eso lo podemos escalar incluso a comunidades. Por ejemplo, hay un Discord de frontends, el Discord de ustedes, etcétera. Fomentar a todos a que pregunten. Cuando les toque enfrentar un nuevo reto, una nueva aplicación, pregunten y probablemente muchos le van a comentar experiencias y que valen la pena para los proyectos. Así es. El puerto de la comunidad es muy grande y depende de nosotros si queremos estar ahí o no, ¿verdad? Bueno, yo creo que... Bueno, ya me iba a escapar. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Pura vida. Súper útil la charla para alguien que está empezando, digamos, a conocer este concepto, ¿verdad? Que es muy denso. Sí. Y mi pregunta va más que todo con respecto a la infraestructura como código. Mencionaste 10 herramientas y no mencionaste ninguna que tenga que ver con eso. Entonces, más que todo, como qué proyectos hay ahorita en Cloud Native Foundation y sí, más o menos. Sí. Hay un proyecto ahorita, vamos a ver cómo se llama que es como una paleta, a ver si alguien me puede ayudar, no sé si se acuerdan. Crossplane. Ese proyecto es, tal vez, digamos, la idea de este proyecto es no sustituir a Terraform, pero sí tiene otro enfoque en cómo se despliegan los diferentes recursos en Kubernetes, digamos. Y se trata de ser lo más agnóstico posible. Entonces, si es un proyecto, de hecho, si el otro mes tenemos a alguien, un embajador de Cloud Native, va a ser virtual y va a explicar sobre cómo funciona Crossplane. Porque en realidad es una buena estrategia de cómo usted puede hacer infraestructura como código, pero de una forma más agnóstica y no amarrarse tanto a un lenguaje de HashiCorp, por ejemplo, o Terraform como tal. Entonces, sí es algo que se continúa haciendo, pero sí te digo que hay otros enfoques hoy en día. Por ejemplo, te invito también a leer sobre Cluster API, que lo mencionó Vladimir, que es otro enfoque de cómo crear clústeres dentro de un clúster. Entonces, es muy denso, yo entiendo, y es una de las cosas que a mí me dicen, man, Falcón, pero es que yo aprendo algo y sale otra cosa. El asunto es tratar de enfocarse como, no en todo, sino en los temas de mayor interés que usted vea que le pueden servir en su trabajo.
Entonces, digamos, lo que son las tecnologías de HashiCorp quedan como por fuera de lo que es Cloud Native, porque digamos, ellos tienen Nomad, que digamos, algo que puede competir de cierta forma con Kubernetes, tienen Consul, Terraform, como que tienen su stack, pero no me queda claro como si ellos pueden de alguna forma también formar parte. Vamos a ver, siendo parte de la fundación, puede ser que ellos internamente usen cosas Cloud Native, ¿verdad? Pero no significa que los productos de ellos estén todos dentro de la fundación, lo que explicaba Vladimir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un Nomad o otros sistemas como un Consul, etcétera, o cualquiera de estos que sean pago, en realidad a una empresa no le va a servir de liberar open source, algo que le genere dinero, simplemente por complacer. Sí, David. Sí, ahí para mencionar un poco sobre eso. Bueno, hay dos términos, el Cloud Native y por otro lado la fundación como tal, ¿verdad? Claramente HashiCorp es una empresa, no tiene nada que ver con la fundación, con CNCF. Dentro del concepto de Cloud Native, que son tratar de construir aplicaciones o proyectos que usen el modelo del cloud o modelo distribuido del cloud de una manera nativa. Sí, claro, Consul, por ejemplo, cuando hace Service Discovery y demás, eso es puro Cloud Native. O sea, las aplicaciones, Bolt, también el mismo Terraform, siguen un patrón de Cloud Native, sí, no tiene nada que ver con Cloud Native Computing Foundation. Listo, con eso me queda muy claro, gracias. Incluso para agregar ahí a la respuesta, como mencionaban los compañeros, o sea, no necesariamente para ser Cloud Native hay que ser parte de la fundación, ¿verdad? Por ejemplo, AWS tiene ECS, que es el orquestador de contenedores de AWS. Es Cloud Native, de alguna forma. No está asociado a la fundación. Igual, uno ve el potencial en la fundación o en los productos que están incubados ahí porque es como un sello de calidad, ¿verdad? Y eso uno le certifica de alguna forma que está usando algo que ya ha sido probado o que está cierto bajo estándar, pero el hecho de que algo no tenga el sello no significa que no lo es, ¿verdad? Y incluso con ese tipo de cosas hay que tener cuidado porque no tengo todos los detalles, pero ahorita HashiCorp está cambiando los tipos de licencias en sus productos, entonces después que andan buscando más plata, cobrar más, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un problema que uno puede tener a nivel de economía de una empresa, ¿verdad? Pero bueno, sí, básicamente era eso. ¿Todo bien? Muchas gracias por el tiempo. Los veo pronto, entonces. Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias a todos ustedes. Un anuncio antes de empezar a socializar, tomar y comer. El próximo evento organizado por Meetup Station va a ser el 19 de septiembre. Cordialmente invitados. Y otro recordatorio, Telescope tiene una aplicación, ¿verdad?, con la que nos registramos al inicio. En esa aplicación los fomento a que la usen, se pueden conectar, se pueden recomendar cosas, estar al tanto de noticias, actualizaciones sobre el quehacer técnico nacional. Entonces, ahí también se van a estar publicando los eventos que hagan en el Meetup Station y también de otras comunidades. A ustedes el agradecimiento por haber venido acá, de verdad que es muy bonito, muy grato ver la participación de todos ustedes, fomentarlos de nuevo a que asistan a las comunidades, no solo estas, sino todas las que puedan, y les dejamos, vamos a dejarles las redes sociales para que sigan, y si quieren ser speakers, bienvenidos, eso sería. Buenas noches a todos, muchas gracias.